Bienvenido nuevamente a Te voy a mostrar cómo. En este video vamos a hablar acerca de la modulación por ancho de pulso. La modulación por ancho de pulso se va a aplicar a una señal cuadrada como la que tengo en pantalla. Vamos a ver cuáles son las características de esta señal. Primero que nada tiene una amplitud definida. En este caso no me interesa el tipo de valor que se esté representando. Lo único que me va a interesar es que representa valores entre 0 y 1. La otra cosa que me va a interesar es que tiene una frecuencia constante. Y donde yo me voy a enfocar es precisamente en el valor de un ciclo. En este caso voy a observar que la señal se mantiene en estado bajo el 50% del tiempo y en estado alto el otro 50% del tiempo. Esta sería una señal cuadrada simétrica. Entonces lo que voy a hacer con la modulación por ancho de pulso es variar el tiempo en nivel alto o en nivel bajo que tiene la señal. Por ejemplo, aquí voy a hacer una ampliación y voy a decir que el 75% del tiempo la señal va a estar en nivel bajo y después va a subir un 25% del tiempo. O lo puedo hacer al revés, mantenerme en nivel alto un 25% del tiempo y en nivel bajo el resto. O puedo mantenerme, por ejemplo, un 10%, o al revés, puedo mantenerme en nivel alto un 90% del tiempo. A eso nos referimos con modular el ancho del pulso. Ahora, ¿esto para qué me va a servir? Específicamente yo lo voy a usar para controlar un motor de corriente continua. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a ver. Voy a poner por aquí mi motor. Vamos a conectarlo a tierra y vamos a poner aquí un interruptor y una fuente de alimentación. ¿Qué va a pasar cuando yo cierre este contacto? Evidentemente el motor va a comenzar a girar, ¿de acuerdo? Y en el momento en que yo interrumpa el contacto, entonces el motor va a detenerse. Ahora, toma en consideración una cosa, el motor no se detiene inmediatamente y no se detiene inmediatamente porque tiene una propiedad mecánica llamada inercia. Y esta inercia es precisamente un almacenamiento de energía que hace la parte móvil del motor que le permite seguir girando durante un cierto tiempo hasta que esta energía se consume. De modo que, si yo empiezo a abrir y cerrar este interruptor rápidamente, el motor va a arrancar y si antes de que se detenga por completo vuelvo a presionar el botón y luego lo desconecto, empieza a detenerse y otra vez vuelvo a presionar el botón, el efecto que yo voy a observar es que el motor empieza a girar a una velocidad más reducida que su velocidad nominal de operación. De modo que si yo realizo este switcheo lo suficientemente rápido, puedo controlar la velocidad de giro del motor. Ahora me voy a regresar y voy a aplicar alguna de estas señales que tengo aquí al motor. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues simple y sencillamente que si por ejemplo estoy con esta señal de aquí, el 75% del tiempo el motor va a estar apagado y el otro 25% del tiempo va a estar encendido. Así es que girará a un 25% de su velocidad. Acá va a pasar exactamente lo mismo, realmente solo estoy desplazando el momento en el cual el motor está encendido o está apagado. Aquí el motor debería girar al 10% de su velocidad, pero esta misma característica de la inercia del motor no se lo va a permitir, porque hay una inercia inicial que hay que romper para que el motor comience a girar. Digamos que al arranque requiere un poco más de energía para empezar a moverse. Una vez que ya está en movimiento, pudiera ser que esta señal del 10% efectivamente lo mantenga girando. Lo más seguro es que tengas que meter una señal entre el 15 y el 20% por lo menos para arrancar tu motor. Y luego por acá con esta señal del 90% diríamos que el motor va a estar girando casi a su velocidad máxima. Si por ejemplo da 1000 vueltas en un minuto, pues con este 90% debería de dar aproximadamente 900 vueltas en un minuto. Ahora, otra cosa que hay que tomar en consideración.
Aquí una gran ventaja es que la señal que entra al motor es del 100% de la amplitud total. Esto quiere decir, en realidad lo que vamos a proporcionarle al motor es un voltaje, de modo que el voltaje que entra al motor siempre es máximo. Y cuando queremos que reduzca su velocidad o que se detenga, hay una ausencia de señal. En todo este tiempo no hay consumo de energía. Por eso esta técnica de control de motores es tan buena, porque únicamente se utiliza la energía necesaria para mantener al motor funcionando cuando se requiere, y la pérdida energética es mínima, es casi nula. Entonces esta es una de las principales utilidades que le vamos a dar a la modulación por ancho de pulso. Control de motores de corriente continua. Ahora, vamos a ver cómo puedo conectar este motor a un driver y después a mi microcontrolador para efectivamente poder aplicar este recurso. Ya en un video anterior te había mostrado cómo podrías controlar el motor con un potenciómetro y habíamos dicho que había una pérdida de energía muy grande a través de la resistencia que se conectaba en serie con el motor. En este caso en particular estamos omitiendo esa pérdida y además mientras el motor está activo, está alimentado, digamos que su potencia es máxima. ¿Cómo puedo conectar este motor a un microcontrolador? Primero que nada vamos a poner nuestro dispositivo microcontrolador. Ahora voy a poner aquí mi motor y por acá vamos a tener nuestra etapa de potencia. Ya sabemos que no podemos conectar directamente el microcontrolador al motor porque dañaríamos a la etapa de control. Entonces lo que haré será conectar el motor al driver. La salida de PWM es a través de un pin llamado CCP. El PIC 16F887 cuenta con dos módulos de PWM, CCP1 y CCP2. Ahorita vamos a hacerlo para CCP1 y para CCP2 es nada más duplicar. De hecho, recuerda que el driver es dual, así es que puedes conectar otro motor del lado derecho. Puedo conectar el motor directamente a tierra y mandar la señal modulada en ancho de pulso como una entrada al driver. Nada más que aquí hay un pequeño detalle. Si yo hago esto, efectivamente va a funcionar y voy a controlar la velocidad del motor. Lo que no voy a poder controlar es el sentido de giro. Así no voy a hacer mi circuito. Y entonces vamos a ver cómo puedo controlar ambas cosas, tanto la velocidad como el sentido de giro. Primero que nada voy a tomar dos pines cualquiera de mi microcontrolador, de cualquier puerto que tenga disponible. Por ejemplo, vamos a pensar en que fuera B0 y B1. Y los voy a utilizar como entrada al driver. Ahí está. Entonces, en las entradas del driver tengo dos pines con los cuales yo puedo controlar el sentido. Si por B0 mando un 0 y por B1 mando un 1, entonces el motor girará en un sentido. Y si yo los invierto, entonces el motor girará en sentido opuesto. Con esto ya controlo la dirección del motor. Ahora, para controlar la velocidad dijimos que necesitamos mandar una señal modulada en anchura de pulso. Si viste el video del driver L293, ya sabes cómo funciona el enable. Si no, te sugiero que vayas a ver ese video primero y regreses. Vamos a dibujar por acá el pin de enable y vamos a recordar que este pin sirve como una especie de interruptor para activar y desactivar el driver, y además es un interruptor que funciona a muy alta frecuencia, por lo menos a una frecuencia mucho mayor que la frecuencia de operación a la que trabaja el motor. De modo que si yo conecto mi señal modulada en anchura de pulso al enable, lo que voy a hacer es prender y apagar rápidamente el driver y con eso estaré controlando la velocidad de giro del motor independientemente de su sentido. Este es el diagrama básico con el que podemos hacer la conexión para el control de un motor utilizando modulación por ancho de pulso. Del lado derecho puedes hacer un alambrado exactamente igual, podrías utilizar otros dos pines de otro puerto y si tienes un dispositivo que integra más módulos de PWM, pues entonces agregando más drivers puedes controlar más motores. En el caso del 16F887 solo incorpora dos, aunque para la mayoría de los proyectos son más que suficientes.
Otra cosa que puedes hacer cuando ya seas programador avanzado es hacer tu propia salida de PWM por cualquiera de los pines, pero eso lo vamos a dejar para otra explicación más adelante. Hasta aquí este video, espero que te haya quedado claro cómo utilizar la modulación por ancho de pulso. No olvides suscribirte, regalarme un like, dejarme tus comentarios y hasta la próxima.